A mediados de la década de 1990, el paisaje cinematográfico estadounidense se encontraba en una encrucijada fascinante donde confluían la prosperidad económica del mandato de Bill Clinton y una creciente inquietud sobre los excesos del consumismo. La economía florecía bajo los primeros impulsos de la revolución tecnológica, mientras los centros comerciales se consolidaban como catedrales del materialismo moderno. En este contexto surgió Jingle All the Way en 1996, un filme que cristalizaría las contradicciones de una sociedad que celebraba simultáneamente la familia tradicional y el hiperconsumo navideño. El proyecto germinó en un momento donde Hollywood buscaba fórmulas para capturar el espíritu festivo sin caer en el sentimentalismo pasado de moda, apostando por comedias que pudieran reflejar las tensiones reales de las familias modernas. El origen conceptual del filme se remonta a fenómenos sociales muy específicos que marcaron la década anterior. Los disturbios por las muñecas Cabbage Patch Kids en 1983 habían dejado una huella indeleble en la memoria colectiva estadounidense, cuando miles de padres protagonizaron escenas de violencia en tiendas departamentales por conseguir el juguete más codiciado de esa temporada. Aquellas imágenes de adultos arrebatándose productos, formando filas durante toda la noche y pagando precios exorbitantes en el mercado negro revelaron una faceta perturbadora del sueño americano. Una década después, el fenómeno se repetiría con los Power Rangers, y el guionista Randy Cornfield fue testigo directo cuando sus suegros salieron al amanecer hacia una juguetería de Santa Mónica para conseguir una figura de acción para su hijo. Esta experiencia personal se convertiría en la semilla narrativa del proyecto. El productor Chris Columbus, quien en 1995 había vivido una situación similar intentando conseguir un Buzz Lightyear de Toy Story para su hijo, reconoció inmediatamente el potencial satírico del material. Columbus se había consolidado como un nombre esencial del cine familiar tras el fenómeno de Home Alone en 1990, que había recaudado $476 millones a nivel mundial y redefinido las comedias navideñas. Su toque para balancear el caos físico con el sentimentalismo familiar lo convirtió en el productor ideal para este proyecto. Columbus intervino activamente en la reescritura del guión de Cornfield, inyectándole capas de crítica social sobre la comercialización de la Navidad, transformando lo que pudo ser una comedia ligera en una reflexión mordaz sobre los valores desvirtuados de la sociedad contemporánea. La 20ª Century Fox adquirió el proyecto en un momento estratégico para la compañía. El estudio atravesaba una fase de consolidación tras el éxito de Independence Day ese mismo verano, y buscaba productos que pudieran capitalizarse en la temporada navideña, históricamente lucrativa para la taquilla. Los ejecutivos del estudio vieron en Jingle All the Way la posibilidad de crear una franquicia familiar que combinara acción física, humor accesible y un mensaje reconfortante sobre la paternidad. El presupuesto inicial de $75 millones reflejaba la confianza del estudio en el potencial comercial del proyecto, una cifra considerable para una comedia de ese periodo que no incluía efectos especiales de gran escala. Brian Levant llegó al proyecto como director tras haber demostrado su habilidad para manejar comedias familiares con presupuestos sustanciales. Nacido en Highland Park, Illinois, en 1952, Levant había construido su carrera en la televisión, trabajando en series como Happy Days, Mork y Mindy y The Jeffersons desde finales de los años 70. Su transición al cine había sido gradual pero efectiva, comenzando con Problem Child 2 de enero de 1991 y consolidándose con Beethoven en 1992, que recaudó $147 millones a nivel mundial. Sin embargo, su mayor triunfo había llegado con la adaptación de The Flintstones en 1994, que a pesar de críticas mixtas generó $358 millones en taquilla. Esta capacidad para dirigir propiedades nostálgicas con amplios presupuestos lo convirtió en el candidato perfecto para un proyecto que requería coordinación de multitudes, secuencias de acción física y un tono que oscilara entre la farsa y la emoción genuina. La filosofía de Levant respecto al material era clara desde el principio. En sus propias palabras, declaró que la historia importante para él era la relación entre padre e hijo, un viaje de amor materializado en la forma de un muñeco Turbo Man. El director veía más allá de la premisa cómica y reconocía el potencial para explorar temas de ausencia paterna, culpa y redención. Levant había experimentado personalmente las presiones del consumismo navideño y comprendía la ansiedad que generaba en los padres la necesidad de cumplir las expectativas de sus hijos.
Esta conexión emocional con el material informaría todas sus decisiones creativas, desde el casting hasta la construcción del clímax espectacular. La influencia cultural de décadas previas resonaba profundamente en la concepción del filme. Los años 80 habían sido testigos de un cambio radical en la cultura del juguete, donde las propiedades intelectuales comenzaron a dominar el mercado infantil. Franquicias como Transformers, G.I. Joe y He-Man no eran simplemente juguetes sino ecosistemas multimedia completos que incluían series animadas, películas y vastas líneas de mercancía. Esta estrategia de marketing integrado había alcanzado su apogeo con los Power Rangers a principios de los 90, donde cada episodio servía esencialmente como un comercial extendido para nuevos productos. Jingle All the Way nacía como una respuesta crítica a este fenómeno, aunque paradójicamente también participaba de él. Los ecos del teatro del absurdo y la sátira social de los años 60 también se filtraban en el concepto. La persecución desesperada del protagonista por un objeto material que supuestamente representa amor paternal remitía a las exploraciones existencialistas sobre la vacuidad del consumismo que habían caracterizado obras de autores como Edward Albee o el cine de Jack Tati. Sin embargo, Columbus y Levant no buscaban crear una obra pesimista sino una que pudiera funcionar en múltiples niveles, ofreciendo entretenimiento superficial mientras invitaba a reflexiones más profundas sobre las prioridades vitales. Esta dualidad resultaría tanto en la fortaleza como en la debilidad del producto final. El ambiente creativo en Hollywood en 1996 favorecía este tipo de proyectos ambiciosos. La industria cinematográfica vivía una época dorada donde el estreno de una película importante podía generar fenómenos culturales instantáneos. Independence Day había demostrado ese mismo año que las audiencias respondían a espectáculos elaborados con altos valores de producción, mientras que películas como The Birdcage mostraban que las comedias inteligentes podían competir en taquilla. El mercado había madurado lo suficiente para aceptar comedias que no subestimaran a su audiencia, que pudieran entretejer crítica social con situaciones de farsa sin alienar al público familiar. La recepción inicial del proyecto dentro de la comunidad cinematográfica fue de escepticismo cauteloso. Arnold Schwarzenegger, quien acababa de protagonizar Junior en 1994 con resultados mixtos, representaba un riesgo calculado para una comedia familiar. Su presencia garantizaba reconocimiento internacional y capacidad de taquilla, pero sus incursiones previas en el género habían demostrado que su carisma natural no siempre se traducía en actuaciones cómicas efectivas. La decisión de emparejarlo con el comediante Sinbad generó curiosidad entre los observadores de la industria, quienes se preguntaban si la química entre un actor de acción austríaco y un comediante afroamericano conocido por su energía desbordante podría funcionar en pantalla. El concepto dramático de Jingle All the Way se estructura alrededor de una premisa engañosamente simple que permite explorar complejidades psicológicas y sociales profundas. Howard Langston, el protagonista, no es presentado como un villano sino como una figura trágica contemporánea. El padre ausente que intenta compensar meses de negligencia emocional con un gesto material de última hora. Esta caracterización evita el juicio moral simplista y reconoce las realidades de una clase trabajadora donde las demandas laborales constantemente erosionan el tiempo familiar. La elección de hacer a Howard un vendedor de colchones, una profesión de clase media sin glamour particular, ancla la historia en una realidad reconocible para la mayoría de la audiencia estadounidense. La estructura narrativa adopta un formato clásico de odisea comprimida en 24 horas, una decisión que intensifica la urgencia y justifica la escalada progresiva de obstáculos. Este marco temporal estricto permite a los guionistas explorar la ciudad de Minneapolis como un microcosmos de la sociedad estadounidense, donde cada encuentro de Howard revela diferentes facetas del consumismo descontrolado. La jornada del protagonista funciona como una purgación ritual, donde cada humillación y fracaso lo acerca a una comprensión más profunda de lo que realmente importa. La estructura de 3 actos se cumple meticulosamente. Establecimiento del problema y motivación del personaje, complicaciones crecientes durante la búsqueda, y resolución espectacular que integra tanto la consecución del objetivo material como la transformación personal. El manejo del tiempo narrativo es particularmente astuto en cómo comprime y expande momentos para efectos dramáticos. Las secuencias de acción física se dilatan mediante el uso de cortes rápidos y múltiples ángulos de cámara, generando una sensación de caos que refleja el estado mental del protagonista. Por contraste,
Los momentos de reflexión o los encuentros con personajes secundarios se permiten respirar, estableciendo el contraste entre la frenética búsqueda material y la quietud emocional que Howard necesita alcanzar. Esta manipulación temporal no es meramente estilística sino que sirve al arco temático del filme, sugiriendo que la prisa consumista nos impide apreciar lo que tenemos frente a nosotros. Los puntos de inflexión narrativos están cuidadosamente calibrados para mantener el momentum mientras desarrollan el carácter del protagonista. El primer gran giro ocurre cuando Howard descubre que todas las tiendas están agotadas, transformando lo que parecía una tarea simple en una misión imposible. Este momento establece el tono de desesperación cómica que caracterizará el resto del filme. El segundo giro crítico llega con la introducción del mercado negro de juguetes, donde el filme alcanza su punto más oscuro al sugerir que la criminalidad prospera alimentándose de la desesperación parental. Finalmente, el tercer acto subvierte las expectativas al transformar a Howard literalmente en Turbo Man, una solución que algunos críticos consideraron demasiado fantasiosa pero que funciona como la culminación lógica de la premisa. El padre se convierte en el héroe que su hijo imaginaba. La construcción de conflictos opera en múltiples niveles simultáneamente. El conflicto externo obvio es la competencia por conseguir el juguete, personificado en la rivalidad con Maire Larrabee. Sin embargo, el verdadero antagonismo surge de las propias limitaciones de Howard. Su procrastinación, su incapacidad para priorizar correctamente y su creencia errónea de que el amor puede expresarse mediante objetos materiales. Ted Maltin, el vecino perfecto, funciona como un antagonista secundario que representa todo lo que Howard no es. Presente, atento, competente en las labores domésticas. Esta triangulación de conflictos permite que la película explore simultáneamente temas de masculinidad, paternidad y consumismo sin que ninguno domine completamente la narrativa. Las tramas secundarias están inteligentemente tejidas para reflejar y amplificar el conflicto central. La historia de Maire Larrabee sirve como espejo distorsionado de Howard, mostrando qué sucede cuando la desesperación paternal se lleva hasta extremos patológicos. El cartero que al borde del colapso nervioso representa la clase trabajadora aplastada por las expectativas imposibles de la sociedad de consumo. La subtrama de Ted acosando a Liz funciona simultáneamente como alivio cómico y como recordatorio de lo que Howard arriesga perder. No solo a su hijo sino a toda su familia. Estas líneas narrativas convergen orgánicamente en el desfile final, donde todas las tensiones establecidas encuentran resolución. El guión incluye varias escenas eliminadas y versiones alternativas que revelan las tensiones creativas durante el desarrollo. Una secuencia extendida en la casa de Jamie habría explorado más profundamente la desilusión del niño con su padre, pero fue recortada por considerarse demasiado oscura para el tono general. Otra escena mostraba a Howard contemplando simplemente admitir su fracaso ante su hijo, un momento de honestidad brutal que los productores temieron podría desinflar la energía cómica. Estas decisiones editoriales revelan el constante equilibrio que los creadores intentaban mantener entre la sátira mordaz y el entretenimiento familiar accesible. La composición final del relato opta por un cierre circular que reafirma valores tradicionales después de someterlos a un escrutinio despiadado. Howard logra tanto conseguir el juguete como convertirse literalmente en el héroe, pero el filme sugiere que esta transformación ocurre no por la adquisición del objeto sino por su voluntad de hacer el ridículo públicamente por su hijo. El abrazo final entre padre e hijo en medio del caos del desfile funciona como una imagen de reconciliación que trasciende el cinismo que había dominado gran parte de la película. Sin embargo, algunos críticos han señalado legítimamente que este final traiciona la premisa satírica al recompensar finalmente a Howard con exactamente lo que buscaba, socavando potencialmente el mensaje anticonsumista. Howard Langston emerge como un protagonista complejo cuya aparente simplicidad esconde capas de caracterización cuidadosa. No es el héroe de acción invencible que el público asociaba con Schwarzenegger sino un hombre común atrapado en circunstancias extraordinarias de su propia creación. Su profesión como vendedor de colchones es significativa. Trabaja en una industria que literalmente vende comodidad y descanso, ironía cruel para alguien que nunca se permite descansar de sus obligaciones laborales. La decisión de hacerlo un inmigrante exitoso que ha alcanzado el sueño americano añade otra dimensión, sugiriendo que su workaholismo proviene de un deseo de validar su lugar en la sociedad estadounidense mediante el éxito material.
El arco de transformación de Howard sigue patrones clásicos del héroe cómico llevado a territorio físico extremo. Comienza la película en una posición de negación, convencido de que puede compensar su ausencia emocional con un gesto material simple. Cada obstáculo que enfrenta lo despoja progresivamente de su dignidad. Es golpeado, humillado, engañado y eventualmente arrestado. Esta humillación ritual no es gratuita sino necesaria para romper la armadura de autoengaño que Howard ha construido. Solo cuando ha perdido literalmente todo, incluida su ropa en la escena del desfile, puede finalmente conectarse auténticamente con lo que realmente importa. Esta desnudez metafórica precede a su transformación en Turbo Man, sugiriendo que debe despojarse de su identidad falsa antes de poder convertirse en el héroe que su hijo necesita. Las contradicciones internas de Howard proporcionan la mayor riqueza dramática del personaje. Genuinamente ama a su familia pero constantemente prioriza el trabajo sobre ellos. Reconoce la absurdidad del consumismo navideño pero participa en él sin cuestionar hasta que las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Estas contradicciones no son presentadas como fallas morales sino como síntomas de una cultura que exige simultáneamente que los padres sean proveedores y presentes, profesionalmente exitosos y emocionalmente disponibles. La película no resuelve estas tensiones sino que las expone, permitiendo que la audiencia se vea reflejada en las luchas de Howard sin sentirse juzgada. Mayren Larrabee funciona nominalmente como antagonista pero su construcción dramática subvierte las expectativas del rol. No es un villano malvado sino otro padre desesperado cuya psicología se ha desestabilizado bajo las presiones laborales y familiares. Su profesión como cartero es significativa en múltiples niveles. Representa al trabajador del servicio público sobrecargado, aquellos invisibles que mantienen funcionando la infraestructura del consumismo pero raramente reciben reconocimiento. El estrés acumulado que lo acerca al famoso fenómeno de ego impostal añade un matiz perturbador a lo que podría haber sido simplemente un rival cómico. La película juega inteligentemente con los estereotipos raciales al hacer que Mayren, interpretado por el afroamericano Sinbad, no sea un matón o criminal sino otro padre de clase trabajadora atrapado en el mismo sistema que Howard. La relación entre Howard y Mayren evoluciona de competencia a camaradería caótica, reflejando cómo las circunstancias extremas pueden revelar nuestra humanidad compartida. Sus enfrentamientos más memorables, como la pelea en el almacén de los santas fraudulentos o la persecución por el desfile, funcionan como ballets de violencia cartonesca donde la hostilidad real se mezcla con un absurdo que desnuda la futilidad de su rivalidad. En cierto sentido, son aliados inconscientes en una guerra contra un sistema que los ha convencido de que su valor como padres depende de su capacidad de adquisición material. Esta lectura transforma su relación de simple antagonismo a comentario social sobre cómo el capitalismo tardío enfrenta a la clase trabajadora entre sí. Los personajes secundarios funcionan como arquetipos satíricos que pueblan el paisaje consumista que Howard debe atravesar. Ted Maltin, interpretado por Phil Hartman en su última actuación cinematográfica estrenada en vida, encarna la masculinidad performativa del vecino perfecto. Su caracterización evita convertirlo en un rival romántico tradicional al hacerlo levemente patético en su necesidad de validación. Hartman, con su talento para la comedia deadpan, aporta capas de incomodidad a cada escena, haciendo que las interacciones aparentemente amigables de Ted resumen una amenaza velada. La tragedia personal del actor, quien sería asesinado por su esposa en mayo de 1998, añade una capa involuntaria de melancolía a sus escenas que resuena diferente en visiones contemporáneas. Liz Langston, interpretada por Rita Wilson, podría haber sido simplemente la esposa comprensiva o la regañona estereotípica, pero el guión le otorga agencia y perspectiva propia. Representa la voz de la razón que Howard ha ignorado durante meses, recordándole 2 semanas antes que debía comprar el juguete. Su frustración no es caprichosa sino el resultado acumulado de decepciones repetidas. Las escenas entre Liz y Ted funcionan como recordatorio constante de lo que Howard arriesga. No solo su hijo sino el respeto y amor de su esposa. Wilson aporta calidez y humor a un rol que fácilmente podría haber caído en el cliché, encontrando momentos de complicidad con la audiencia que reconocen la absurdidad de la situación sin juzgar duramente a ninguno de los personajes. Jamie Langston, interpretado por Jake Joy 2 años antes de su infame participación en The Phantom Menace, es quizás el elemento más arriesgado de la película.
Los cineastas debían encontrar el balance entre hacer al niño suficientemente desilusionado con su padre para justificar la premisa, pero no tan amargado que resultara antipático. Lloyd logra capturar esa cualidad de esperanza herida que caracteriza a los niños que han aprendido a no esperar mucho pero no han renunciado completamente. Su obsesión con Turbo Man refleja cómo los niños internalizan los mensajes consumistas, pero también revela su deseo más profundo. Tener un padre que sea un héroe, aunque sea solo simbólicamente. Las relaciones entre personajes evolucionan orgánicamente a través de conflictos que revelan verdades incómodas sobre cada uno. La dinámica Howard-Liz transita de la tensión reprimida a la confrontación abierta y finalmente a la reconciliación ganada, no regalada. La película no toma el camino fácil de hacer que Liz simplemente perdone a Howard. Ella debe ser convencida mediante acciones, no palabras. La relación padre-hijo sigue un arco similar. Jamie ha aprendido a protegerse emocionalmente de las decepciones de su padre, pero cuando Howard finalmente aparece como Turbo Man, su alegría no es por el juguete sino porque su padre finalmente cumplió una promesa, aunque de forma completamente inesperada. La gramática visual de Jingle All the Way establece desde su apertura un mundo ligeramente exagerado donde el realismo coexiste con la farsa cartonesca. El director de fotografía Victor J. Kemper, veterano de la comedia con créditos que incluyen Xanadu y Pee-Wee's Big Adventure, emplea una paleta cromática saturada que enfatiza los rojos, verdes y dorados asociados con la Navidad. Esta elección no es meramente decorativa sino que refuerza temáticamente la comercialización del festejo. Todo en el mundo del filme parece diseñado para seducir al consumidor. Los interiores cálidos del hogar de los Langston contrastan deliberadamente con los espacios fríos e impersonales de los centros comerciales, sugiriendo visualmente el conflicto entre los valores familiares auténticos y el consumismo deshumanizado. La composición del encuadre favorece marcos amplios que capturan el caos de las multitudes durante las secuencias de compras. Levant y Kemper utilizan frecuentemente la cámara en mano para las escenas de acción, generando una sensación de inmediatez y descontrol que refleja el estado mental de Howard. Sin embargo, esta técnica no se emplea indiscriminadamente durante momentos de reflexión o escenas familiares íntimas. La cámara se estabiliza y los planos se vuelven más formales, estableciendo un ritmo visual que alterna entre el frenesí y la quietud. Esta modulación visual mantiene a la audiencia comprometida sin agotarla con caos constante. El uso del color evoluciona sutilmente a lo largo de la película para reflejar el viaje emocional del protagonista. Las escenas iniciales están dominadas por tonos cálidos que sugieren confort hogareño, aunque ligeramente desaturados para indicar la desconexión de Howard de su familia. A medida que avanza su odisea, los ambientes se vuelven progresivamente más fríos y hostiles. El azul gélido del exterior invernal, los tonos fluorescentes de las tiendas, la iluminación amarillenta del almacén criminal. El clímax del desfile reintroduce colores vibrantes y cálidos, sugiriendo visualmente la restauración del equilibrio y la reconexión familiar. La iluminación opera en múltiples registros semánticos simultáneamente. Las luces navideñas omnipresentes funcionan como recordatorio constante del aspecto comercial de la festividad, pero también evocan la magia infantil que Howard busca recuperar. Durante las secuencias nocturnas, estas luces crean una cualidad onírica que permite que los elementos más fantásticos de la trama parezcan plausibles dentro del mundo establecido. La decisión de filmar gran parte de la película bajo luz natural difusa de Minnesota, aprovechando el semi-wintry weather que atrajo al estudio, ancla incluso las secuencias más absurdas en una realidad física tangible. La selección de ópticas revela decisiones conscientes sobre cómo querían que la audiencia experimentara diferentes momentos. Los lentes gran angular dominan las escenas multitudinarias, exagerando la densidad de las masas consumidoras y haciendo que Howard parezca pequeño y vulnerable en medio del caos. Para las escenas de acción física, se emplean telefotos que comprimen el espacio y hacen que los encuentros parezcan más violentos y caóticos de lo que realmente son. Los primeros planos se reservan para momentos de revelación emocional, permitiendo que las expresiones de Schwarzenegger comuniquen la frustración y eventual iluminación de Howard sin depender del diálogo. El movimiento de cámara está coreografiado para enfatizar tanto la comedia física como los momentos dramáticos. Las secuencias de persecución emplean extensos movimientos de seguimiento que mantienen a Howard en el centro del encuadre mientras el mundo caótico se mueve alrededor de él, una metáfora visual de su incapacidad para controlar las circunstancias.
Los movimientos de grúa se utilizan estratégicamente para revelar la escala de los ambientes, particularmente en el Mall of America, donde la vastedad del espacio comercial comunica visualmente la magnitud de la tarea de Howard. Durante el clímax del desfile, los movimientos de cámara se vuelven más elaborados y cinematográficos, elevando literal y figurativamente el tono de la secuencia. El montaje de Jingle All the Way adopta un ritmo que oscila entre el frenético y el contemplativo, creando una estructura de pulso que mantiene a la audiencia comprometida sin agotarla. El editor Adam Weiss, quien había trabajado previamente en películas de acción, aporta técnicas de ese género a la comedia, empleando cortes rápidos durante las secuencias físicas que fragmentan el espacio y el tiempo para máximo efecto cómico. Sin embargo, estas ráfagas de edición rápida están puntuadas por momentos de respiración donde el filme permite que las escenas se desarrollen en tiempo real, creando un contraste que enfatiza tanto el caos de la búsqueda como los momentos de conexión emocional. La construcción del ritmo narrativo mediante el montaje refleja la escalada progresiva de la desesperación de Howard. Las primeras escenas en tiendas se editan con cortes relativamente pausados que permiten que la comedia surja de las actuaciones y el diálogo. A medida que la situación se vuelve más urgente, el ritmo se acelera. Los cortes se acortan, las transiciones se vuelven más abruptas, y el tiempo entre obstáculos se comprime. Esta aceleración no es meramente estilística sino que refleja cómo la presión temporal distorsiona la percepción de Howard, arrastrando a la audiencia a su estado mental cada vez más frágil. Las transiciones entre secuencias emplean técnicas creativas que mantienen el momentum mientras establecen cambios de localización. En lugar de fundidos tradicionales, el filme frecuentemente utiliza cortes directos que yuxtaponen elementos visuales contrastantes. Del calor del interior familiar al frío exterior invernal, de la calma doméstica al caos comercial. Estas transiciones bruscas refuerzan temáticamente la ruptura entre el mundo privado de los valores familiares y el espacio público del consumismo desenfrenado, sin necesidad de subrayar el punto mediante diálogo. El uso del montaje paralelo durante las secuencias finales crea tensión al mostrar simultáneamente múltiples líneas de acción convergiendo. Mientras Howard se transforma en Turbo Man, vemos a Liz y Jamie en el desfile, a Mayren ejecutando su propio plan desesperado, y a los oficiales de policía cerrándose sobre ambos protagonistas. Este tejido de narrativas separadas pero interconectadas genera suspense incluso cuando la audiencia sabe que estamos en una comedia, demostrando cómo el montaje puede manipular las respuestas emocionales independientemente del género. Las pausas y momentos de silencio, aunque escasos en una película tan cinética, funcionan como puntos de puntuación emocional crucial. El momento en que Howard se sienta derrotado en su auto, contemplando su fracaso antes del clímax final, está marcado por una quietud inusual en el filme. La ausencia de música y el montaje más pausado permiten que tanto el personaje como la audiencia procesen la magnitud de lo que ha ocurrido. Estos momentos de respiración son esenciales para que la transformación final resuene emocionalmente. Sin ellos, el filme sería una sucesión agotadora de gags sin peso dramático. El compositor David Newman, miembro de la legendaria familia Newman de compositores cinematográficos, creó una partitura que equilibra elementos de comedia física, nostalgia navideña y acción aventurera. Newman venía de componer scores para películas como The Sandlot y The Flintstones, y su estilo característico mezcla orquestación exuberante con melodías memorables que refuerzan sin dominar la narrativa visual. Para Jingle All the Way, Newman concibió una partitura que funcionaría en múltiples registros. Debía ser suficientemente juguetona para las secuencias cómicas, emocionante para las persecuciones, y conmovedora para los momentos familiares. El tema principal del filme, aunque no tan icónico como otros temas navideños cinematográficos, captura efectivamente la dualidad del proyecto. La melodía combina elementos del género de aventuras clásicas con motivos navideños reconocibles, sugiriendo que el viaje de Howard es simultáneamente una odisea épica y una farsa estacional. La orquestación prominente con metales y percusión refuerza el aspecto de acción física, mientras que las cuerdas aportan la calidez emocional necesaria para los momentos de reflexión. Esta versatilidad temática permite que la música se adapte fluidamente a los cambios tonales frecuentes del filme. Los leitmotivs asociados con personajes específicos ayudan a la audiencia a navegar la narrativa compleja. Howard tiene un tema que evoluciona a lo largo de la película. Inicialmente confiado y optimista,
Se vuelve progresivamente más frenético y desestructurado a medida que su situación se deteriora, antes de resolverse triunfalmente en el clímax. Mairen tiene su propio motivo musical que incorpora elementos de comedia nerviosa, reflejando su psicología inestable. Estos temas nunca son tan obvios como para distraer, pero proporcionan continuidad emocional que ayuda a la audiencia a rastrear los arcos de los personajes incluso en medio del caos visual. La decisión de incorporar canciones navideñas clásicas junto con la partitura original crea una capa adicional de comentario irónico. Temas como Jingle Bell Rock y Rockin' Around the Christmas Tree suenan frecuentemente durante las escenas más caóticas de consumismo desenfrenado, creando un contraste entre el espíritu festivo que las canciones evocan y la realidad brutal que muestran las imágenes. Esta yuxtaposición no es sutil pero resulta efectiva, permitiendo que el filme critique el consumismo mientras abraza simultáneamente la estética navideña que el público espera de una película estacional. El trabajo sonoro más allá de la música merece reconocimiento particular por cómo construye el paisaje acústico del consumismo. Las secuencias en centros comerciales están saturadas de capas de sonido. Anuncios por los altavoces, conversaciones superpuestas, música ambiental de villancicos, el crujir de bolsas de compras. Esta densidad acústica no es accidental sino diseñada para transmitir la naturaleza abrumadora de estos espacios, donde la estimulación sensorial constante está calculada para inducir estados emocionales que facilitan las compras impulsivas. Los momentos en el hogar de los Langston, por contraste, están marcados por un diseño sonoro más limpio y espacioso, reforzando la dicotomía entre el santuario familiar y el caos exterior. Los efectos sonoros durante las secuencias de comedia física están exagerados al estilo del cine de acción clásico, añadiendo impacto cómico a los golpes y caídas. Este tratamiento hiperrealista del sonido recuerda técnicas de los dibujos animados, apropiado dado que gran parte del humor físico de la película adopta una lógica cartonesca. Los sonidos de los juguetes, particularmente las frases grabadas de Turbo Man que se repiten obsesivamente, funcionan como comentarios irónicos sobre cómo el marketing infiltra cada aspecto de la experiencia infantil contemporánea. El contraste entre música y silencio se emplea estratégicamente para manipular respuestas emocionales. Durante la secuencia del almacén con los santas fraudulentos, Newman compone una pieza que combina elementos de filme noir con comedia slapstick, creando una atmósfera de peligro cómico. Sin embargo, cuando la escena alcanza su clímax violento, la música se detiene abruptamente, permitiendo que solo los sonidos diegéticos de la pelea resuenen. Esta ausencia de score hace que la violencia parezca repentinamente más real y perturbadora, recordando a la audiencia que bajo la farsa existe una desesperación genuina y potencialmente peligrosa. El subtexto filosófico más evidente del filme gira alrededor de la mercantilización de las relaciones afectivas en el capitalismo tardío. Howard no es únicamente un mal padre sino un producto de un sistema económico que ecuaciona valor personal con productividad laboral y éxito material. Su ausencia crónica no proviene de malicia sino de la interiorización de estos valores. Trabajar más para proveer mejor es presentado como virtud paternal, incluso cuando erosiona las conexiones emocionales que supuestamente justifican ese trabajo. La película expone esta contradicción sin resolverla completamente, reconociendo que las presiones económicas reales limitan las opciones de familias de clase trabajadora. La transformación del amor en Commodity alcanza su expresión más literal en el juguete Turbo Man. El muñeco no tiene valor intrínseco, su precio exorbitante en el mercado negro refleja únicamente la construcción artificial de escasez mediante marketing calculado. Sin embargo, para Jamie, el juguete representa algo más profundo. La evidencia de que su padre lo escucha, lo comprende, y considera sus deseos lo suficientemente importantes como para actuar. Esta dimensión simbólica del objeto revela cómo el capitalismo exitosamente se infiltra en nuestras necesidades emocionales más profundas, haciendo que la expresión del afecto parezca imposible sin la mediación de productos comerciales. Las interpretaciones políticas del filme varían según el marco ideológico del observador. Desde una perspectiva conservadora, la película reafirma valores familiares tradicionales y critica la erosión de estos por la cultura del trabajo excesivo y el materialismo. El arco de Howard puede leerse como un retorno a prioridades correctas. Familia sobre carrera, presencia sobre provisión material. Desde la izquierda, el mismo material puede interpretarse como crítica al capitalismo que hace imposible balancear trabajo y familia,
especialmente para clases trabajadoras que no tienen el lujo de reducir horas laborales sin consecuencias económicas severas. La dimensión racial del casting es imposible de ignorar, particularmente la decisión de hacer que Maher El-Arabee sea afroamericano. Algunos críticos han señalado que al presentar un cartero negro al borde del colapso violento, la película coquetea peligrosamente con estereotipos raciales sobre la amenaza negra. Sin embargo, una lectura más generosa sugiere que Sinbad aporta humanidad y vulnerabilidad al rol que desafía estas lecturas simplistas. Maher no es presentado como inherentemente violento sino como alguien colapsando bajo presiones similares a las de Howard, y la película toma cuidado de mostrar que ambos hombres, independientemente de su raza, están atrapados en el mismo sistema explotador. El filme está poblado de símbolos y metáforas visuales que refuerzan sus temas sin subrayarlos pesadamente. El Mall of America, donde se rodaron varias secuencias clave, funciona como símbolo de la catedral del consumismo estadounidense. Un espacio diseñado para el culto mercantil, completo con arquitectura imponente y multitudes de fieles consumidores. La decisión de ambientar escenas cruciales en este templo secular no es accidental sino que subraya cómo las compras se han convertido en el ritual comunal dominante de la sociedad contemporánea. El reno que ataca repetidamente a Howard funciona como un símbolo cómico pero punzante de cómo la naturaleza, incluso en su forma domesticada de mascota decorativa, se rebela contra la comercialización de la Navidad. Cada encuentro con el animal escala en violencia, sugiriendo que hay fuerzas que resisten la mercantilización total de la experiencia humana. Esta lectura puede parecer excesivamente simbólica para lo que es esencialmente un gag recurrente, pero la insistencia del filme en regresar a esta imagen sugiere que los creadores reconocían su potencial metafórico. Las repeticiones visuales crean rimas estructurales que refuerzan el mensaje temático. Howard falla repetidamente en llegar a tiempo a eventos importantes para su hijo. La graduación de karate al inicio, varias promesas durante la película, y casi el desfile final. Cada iteración de este patrón aumenta las apuestas y profundiza nuestra comprensión de cómo los hábitos se convierten en destino. La ruptura de este patrón cuando finalmente aparece como Turbo Man obtiene mayor peso emocional precisamente porque la película ha establecido meticulosamente la expectativa del fracaso. El final de la película ha sido objeto de considerable debate crítico. Howard consigue tanto el juguete como convertirse en el héroe, aparentemente validando su búsqueda obsesiva del objeto material. ¿Socava esto el mensaje anticonsumista que el filme había construido durante 80 minutos? Una lectura superficial sugiere que sí, que la película finalmente retrocede ante sus propias implicaciones radicales. Sin embargo, una interpretación más matizada reconoce que Howard no consigue el juguete mediante las vías consumistas normales sino a través de un acto de amor genuino. Su voluntad de humillarse públicamente en el desfile, transformándose literalmente en Turbo Man para su hijo. La ambigüedad del final permite múltiples lecturas coexistentes. El filme puede ser visto como una celebración del padre que finalmente prioriza correctamente, o como una confirmación cínica de que el sistema siempre gana. Howard debe participar en el espectáculo comercial del desfile para probar su amor, y el niño finalmente recibe el objeto material que deseaba. Esta multiplicidad interpretativa no necesariamente indica confusión de los creadores sino reconocimiento de que las contradicciones expuestas no tienen resoluciones fáciles. Las familias reales deben navegar estos mismos dilemas sin la conveniencia de una transformación mágica en superhéroe. El estreno de Jingle All the Way el 22 de noviembre de 1996 fue calculado para capturar la audiencia del fin de semana de Acción de Gracias, tradicionalmente el inicio de la temporada de compras navideñas. La estrategia de marketing enfatizó tanto la star power de Schwarzenegger como el aspecto familiar de la historia, intentando atraer tanto a fanáticos del actor de acción como a padres buscando entretenimiento apropiado para sus hijos. Los trailers destacaban las secuencias de comedia física y momentos emotivos, tratando de vender la película como una mezcla de acción, humor y art. La recepción inicial de la crítica fue mayoritariamente negativa, con un consenso de que el filme sufría de un tono desigual que no lograba balancear efectivamente la sátira con el slapstick. Roger Ebert otorgó 2 estrellas, comentando que la premisa ofrecía potencial para comentario social incisivo pero que la ejecución favorecía gags físicos predecibles sobre exploración temática genuina. Kenneth Turan de Los Angeles Times fue particularmente mordaz,
describiendo la película como un vehículo formulaico que desperdiciaba su premisa prometedora en favor de payasadas que insultaban la inteligencia de la audiencia. El consenso crítico en Rotten Tomatoes eventualmente se establecería en 16%, uno de los scores más bajos para una película que posteriormente alcanzaría estatus de clásico de culto. Algunos críticos defendieron aspectos específicos del filme. Sinbad recibió elogios casi universales por inyectar energía caótica y humanidad a lo que podría haber sido un rol unidimensional. Phil Hartman también fue destacado por su habilidad para hacer que Ted Maltin fuera simultáneamente encantador y repulsivo, un balance delicado que requería su timing cómico característico. La dirección de Levant recibió reconocimiento por su manejo competente de las secuencias de acción a gran escala, particularmente el clímax del desfile que fue descrito incluso por detractores como visualmente impresionante. La performance en taquilla contó una historia diferente a la recepción crítica. El filme abrió en cuarto lugar su primer fin de semana con $12.1 millones, detrás de Star Trek. First Contact, Space Hammer Anthem. Esta apertura modesta no presagiaba fracaso, y la película demostró tener patas largas, permaneciendo en cines durante la temporada navideña y beneficiándose del boca a boca familiar. Internacionalmente, el filme resonó particularmente bien, especialmente en Reino Unido donde debutó en primer lugar. El total global eventual de $129 millones contra un presupuesto de 75 millones representaba un éxito comercial respetable, aunque lejos del blockbuster masivo que el estudio había esperado dado el star power involucrado. Los debates profesionales que el filme generó revelaban tensiones más amplias dentro de la industria sobre el propósito del cine comercial. ¿Debían las películas familiares navideñas aspirar a algo más que entretenimiento superficial? ¿Podía la sátira social coexistir con la comedia slapstick sin diluir ambas? ¿Era justo criticar una película diseñada principalmente para audiencias infantiles por no desarrollar completamente sus ideas temáticas? Estas preguntas no tenían respuestas definitivas, pero Jingle All the Way servía como caso de estudio para explorarlas. La trayectoria de la película en varias exhibiciones reveló patrones interesantes. La presentación teatral original duró 89 minutos, una duración compacta que reflejaba el ritmo frenético de la narrativa. Versiones televisivas ocasionalmente incluían tomas alternativas o escenas extendidas que habían sido recortadas para mantener el momentum teatral. El lanzamiento en VHS en octubre de 1997 fue exitoso, beneficiándose del reconocimiento de marca establecido por el estreno teatral y encontrando nueva vida como alquiler familiar. El mercado de home video permitió que audiencias que habían evitado el cine descubrieran la película en el contexto menos demandante del hogar. La presencia de la película en la televisión durante las temporadas navideñas subsiguientes gradualmente construyó su reputación como un clásico estacional. Canales como ABC Family, posteriormente Freeform, la incorporaron en su rotación anual de programación festiva, donde la repetición constante familiarizó a nuevas generaciones con el filme. Esta exposición repetida operaba de manera diferente a una primera visión teatral. La familiaridad con los gags y giros argumentales permitía a los espectadores apreciar matices que podrían haber pasado desapercibidos inicialmente. El filme se beneficiaba del contexto televisivo donde los espectadores no lo juzgaban contra los estándares de cine artístico sino como entretenimiento estacional familiar. La influencia de Jingle All the Way en el género de la comedia navideña fue sutil pero discernible. Películas posteriores que exploraban la comercialización de la Navidad, como Fred Claus o Four Christmases, operaban en territorios temáticos similares aunque con diferentes niveles de éxito. La película estableció un template. Usar la temporada navideña como telón de fondo para explorar tensiones familiares reales mientras se envolvía el material en humor físico accesible. Esta fórmula sería refinada por proyectos subsiguientes, pero Jingle All the Way había demostrado tanto su potencial como sus peligros. Dentro de la filmografía de Brian Levant, Jingle All the Way representa un punto medio entre sus éxitos inequívocos como The Flintstones y trabajos posteriores que recibirían recepciones más tibias. El filme demostraba su capacidad para orquestar comedias físicas a gran escala con presupuestos sustanciales, una habilidad que lo mantendría empleable en Hollywood durante décadas. Sin embargo, también exponía sus limitaciones como autor visual. Donde directores como Spielberg o Joe Dante podían inyectar sus comedias familiares con personalidad visual distintiva,
el trabajo de Levant tendía hacia la competencia funcional sin un estilo visual particularmente memorable. Para Schwarzenegger, el filme era parte de una fase exploratoria en su carrera donde intentaba expandirse más allá del género de acción que lo había hecho famoso. Siguiendo Twins, Kindergarten Cop y Jr., Jingle All the Way continuaba su transformación en una estrella capaz de atraer audiencias familiares. La recepción mixta no dañó permanentemente su capital de estrella, pero sugería que su rango cómico tenía límites. Sus mejores actuaciones cómicas aprovechaban su presencia física imponente para crear contraste humorístico, pero cuando los guiones requerían más matices emocionales o timín verbal sofisticado, sus limitaciones como actor se hacían evidentes. La percepción de la película ha evolucionado considerablemente en las casi 3 décadas desde su estreno. Lo que fue recibido como un fracaso artístico en 1996 ha sido reevaluado por muchos como una sátira con clarividencia sobre la cultura del consumo que solo se ha intensificado con el tiempo. El advenimiento del comercio electrónico y la cultura del unboxing en redes sociales ha amplificado precisamente las tendencias que el filme criticaba. Black Friday, que en 1996 era principalmente un fenómeno estadounidense, se ha globalizado y digitalizado, con vídeos virales de compradores peleándose por televisores de pantalla plana que evocan directamente las escenas de Jingle All the Way. La relevancia contemporánea del filme también proviene de su exploración de la masculinidad en crisis. Howard Langston anticipa discusiones más recientes sobre cómo los hombres navegan expectativas laborales imposibles mientras intentan ser padres presentes. La película reconoce que esta tensión no es principalmente un fallo personal sino estructural, aunque finalmente retrocede ante las implicaciones totales de esta crítica. Audiencias contemporáneas, más conscientes de estas dinámicas sistémicas gracias a movimientos como el discurso sobre work-life balance y economía de gig, pueden apreciar los matices que críticos de 1996 no reconocieron. El legado trágico de Phil Hartman añade una dimensión involuntaria de melancolía a revisiones contemporáneas. Jingle All the Way fue la última película estrenada durante su vida, haciendo que cada aparición de Ted Maltin resuene diferente para audiencias conscientes del destino del actor. Su muerte en mayo de 1998, apenas 18 meses después del estreno del filme, transformó retrospectivamente cada escena en artefacto de un talento perdido prematuramente. Esta capa de significado no intencional demuestra cómo el contexto externo puede alterar fundamentalmente cómo percibimos una obra de arte. La actualidad de Jingle All the Way radica precisamente en su fracaso parcial de resolver las contradicciones que expone. Las familias contemporáneas enfrentan versiones amplificadas de las presiones que Howard experimenta. El comercio electrónico puede haber eliminado la necesidad de peleas físicas por juguetes escasos, pero ha intensificado la presión cultural de regalar productos cada vez más costosos y elaborados. Las redes sociales han añadido la dimensión adicional de performatividad. No solo debemos comprar los regalos correctos sino documentar y compartir esa generosidad. El filme dialoga con esta realidad contemporánea precisamente porque nunca pretendió ofrecer soluciones fáciles, solo exponer las contradicciones inherentes del capitalismo consumista encontrándose con valores familiares tradicionales que supuestamente defiende pero constantemente erosiona.
A mediados de la década de 1990, el paisaje cinematográfico estadounidense se encontraba en una encrucijada fascinante donde confluían la prosperidad económica del mandato de Bill Clinton y una creciente inquietud sobre los excesos del consumismo. La economía florecía bajo los primeros impulsos de la revolución tecnológica, mientras los centros comerciales se consolidaban como catedrales del materialismo moderno. En este contexto surgió Jingle All the Way en 1996, un filme que cristalizaría las contradicciones de una sociedad que celebraba simultáneamente la familia tradicional y el hiperconsumo navideño. El proyecto germinó en un momento donde Hollywood buscaba fórmulas para capturar el espíritu festivo sin caer en el sentimentalismo pasado de moda, apostando por comedias que pudieran reflejar las tensiones reales de las familias modernas. El origen conceptual del filme se remonta a fenómenos sociales muy específicos que marcaron la década anterior. Los disturbios por las muñecas Cabbage Patch Kids en 1983 habían dejado una huella indeleble en la memoria colectiva estadounidense, cuando miles de padres protagonizaron escenas de violencia en tiendas departamentales por conseguir el juguete más codiciado de esa temporada. Aquellas imágenes de adultos arrebatándose productos, formando filas durante toda la noche y pagando precios exorbitantes en el mercado negro revelaron una faceta perturbadora del sueño americano. Una década después, el fenómeno se repetiría con los Power Rangers, y el guionista Randy Cornfield fue testigo directo cuando sus suegros salieron al amanecer hacia una juguetería de Santa Mónica para conseguir una figura de acción para su hijo. Esta experiencia personal se convertiría en la semilla narrativa del proyecto. El productor Chris Columbus, quien en 1995 había vivido una situación similar intentando conseguir un Buzz Lightyear de Toy Story para su hijo, reconoció inmediatamente el potencial satírico del material. Columbus se había consolidado como un nombre esencial del cine familiar tras el fenómeno de Home Alone en 1990, que había recaudado $476 millones a nivel mundial y redefinido las comedias navideñas. Su toque para balancear el caos físico con el sentimentalismo familiar lo convirtió en el productor ideal para este proyecto. Columbus intervino activamente en la reescritura del guión de Cornfield, inyectándole capas de crítica social sobre la comercialización de la Navidad, transformando lo que pudo ser una comedia ligera en una reflexión mordaz sobre los valores desvirtuados de la sociedad contemporánea. La 20ª Century Fox adquirió el proyecto en un momento estratégico para la compañía. El estudio atravesaba una fase de consolidación tras el éxito de Independence Day ese mismo verano, y buscaba productos que pudieran capitalizarse en la temporada navideña, históricamente lucrativa para la taquilla. Los ejecutivos del estudio vieron en Jingle All the Way la posibilidad de crear una franquicia familiar que combinara acción física, humor accesible y un mensaje reconfortante sobre la paternidad. El presupuesto inicial de $75 millones reflejaba la confianza del estudio en el potencial comercial del proyecto, una cifra considerable para una comedia de ese periodo que no incluía efectos especiales de gran escala. Brian Levant llegó al proyecto como director tras haber demostrado su habilidad para manejar comedias familiares con presupuestos sustanciales. Nacido en Highland Park, Illinois, en 1952, Levant había construido su carrera en la televisión, trabajando en series como Happy Days, Mork y Mindy y The Jeffersons desde finales de los años 70. Su transición al cine había sido gradual pero efectiva, comenzando con Problem Child 2 de enero de 1991 y consolidándose con Beethoven en 1992, que recaudó $147 millones a nivel mundial. Sin embargo, su mayor triunfo había llegado con la adaptación de The Flintstones en 1994, que a pesar de críticas mixtas generó $358 millones en taquilla. Esta capacidad para dirigir propiedades nostálgicas con amplios presupuestos lo convirtió en el candidato perfecto para un proyecto que requería coordinación de multitudes, secuencias de acción física y un tono que oscilara entre la farsa y la emoción genuina. La filosofía de Levant respecto al material era clara desde el principio. En sus propias palabras, declaró que la historia importante para él era la relación entre padre e hijo, un viaje de amor materializado en la forma de un muñeco Turbo Man. El director veía más allá de la premisa cómica y reconocía el potencial para explorar temas de ausencia paterna, culpa y redención. Levant había experimentado personalmente las presiones del consumismo navideño y comprendía la ansiedad que generaba en los padres la necesidad de cumplir las expectativas de sus hijos.
Esta conexión emocional con el material informaría todas sus decisiones creativas, desde el casting hasta la construcción del clímax espectacular. La influencia cultural de décadas previas resonaba profundamente en la concepción del filme. Los años 80 habían sido testigos de un cambio radical en la cultura del juguete, donde las propiedades intelectuales comenzaron a dominar el mercado infantil. Franquicias como Transformers, Hey! Joe y Eman no eran simplemente juguetes sino ecosistemas multimedia completos que incluían series animadas, películas y vastas líneas de mercancía. Esta estrategia de marketing integrado había alcanzado su apogeo con los Power Rangers a principios de los 90, donde cada episodio servía esencialmente como un comercial extendido para nuevos productos. Jingle All the Way nacía como una respuesta crítica a este fenómeno, aunque paradójicamente también participaba de él. Los ecos del teatro del absurdo y la sátira social de los años 60 también se filtraban en el concepto. La persecución desesperada del protagonista por un objeto material que supuestamente representa amor paternal remitía a las exploraciones existencialistas sobre la vacuidad del consumismo que habían caracterizado obras de autores como Edward Albee o el cine de Jack Tati. Sin embargo, Columbus y Levant no buscaban crear una obra pesimista sino una que pudiera funcionar en múltiples niveles, ofreciendo entretenimiento superficial mientras invitaba a reflexiones más profundas sobre las prioridades vitales. Esta dualidad resultaría tanto en la fortaleza como en la debilidad del producto final. El ambiente creativo en Hollywood en 1996 favorecía este tipo de proyectos ambiciosos. La industria cinematográfica vivía una época dorada donde el estreno de una película importante podía generar fenómenos culturales instantáneos. Independence Day había demostrado ese mismo año que las audiencias respondían a espectáculos elaborados con altos valores de producción, mientras que películas como The Birdcage mostraban que las comedias inteligentes podían competir en taquilla. El mercado había madurado lo suficiente para aceptar comedias que no subestimaran a su audiencia, que pudieran entretejer crítica social con situaciones de farsa sin alienar al público familiar. La recepción inicial del proyecto dentro de la comunidad cinematográfica fue de escepticismo cauteloso. Arnold Schwarzenegger, quien acababa de protagonizar Junior en 1994 con resultados mixtos, representaba un riesgo calculado para una comedia familiar. Su presencia garantizaba reconocimiento internacional y capacidad de taquilla, pero sus incursiones previas en el género habían demostrado que su carisma natural no siempre se traducía en actuaciones cómicas efectivas. La decisión de emparejarlo con el comediante Sinbad generó curiosidad entre los observadores de la industria, quienes se preguntaban si la química entre un actor de acción austríaco y un comediante afroamericano conocido por su energía desbordante podría funcionar en pantalla. El concepto dramático de Jingle All the Way se estructura alrededor de una premisa engañosamente simple que permite explorar complejidades psicológicas y sociales profundas. Howard Langston, el protagonista, no es presentado como un villano sino como una figura trágica contemporánea. El padre ausente que intenta compensar meses de negligencia emocional con un gesto material de última hora. Esta caracterización evita el juicio moral simplista y reconoce las realidades de una clase trabajadora donde las demandas laborales constantemente erosionan el tiempo familiar. La elección de hacer a Howard un vendedor de colchones, una profesión de clase media sin glamour particular, ancla la historia en una realidad reconocible para la mayoría de la audiencia estadounidense. La estructura narrativa adopta un formato clásico de odisea comprimida en 24 horas, una decisión que intensifica la urgencia y justifica la escalada progresiva de obstáculos. Este marco temporal estricto permite a los guionistas explorar la ciudad de Minneapolis como un microcosmos de la sociedad estadounidense, donde cada encuentro de Howard revela diferentes facetas del consumismo descontrolado. La jornada del protagonista funciona como una purgación ritual, donde cada humillación y fracaso lo acerca a una comprensión más profunda de lo que realmente importa. La estructura de 3 actos se cumple meticulosamente. Establecimiento del problema y motivación del personaje, complicaciones crecientes durante la búsqueda, y resolución espectacular que integra tanto la consecución del objetivo material como la transformación personal. El manejo del tiempo narrativo es particularmente astuto en cómo comprime y expande momentos para efectos dramáticos. Las secuencias de acción física se dilatan mediante el uso de cortes rápidos y múltiples ángulos de cámara, generando una sensación de caos que refleja el estado mental del protagonista. Por contraste,
Los momentos de reflexión o los encuentros con personajes secundarios se permiten respirar, estableciendo el contraste entre la frenética búsqueda material y la quietud emocional que Howard necesita alcanzar. Esta manipulación temporal no es meramente estilística sino que sirve al arco temático del filme, sugiriendo que la prisa consumista nos impide apreciar lo que tenemos frente a nosotros. Los puntos de inflexión narrativos están cuidadosamente calibrados para mantener el momentum mientras desarrollan el carácter del protagonista. El primer gran giro ocurre cuando Howard descubre que todas las tiendas están agotadas, transformando lo que parecía una tarea simple en una misión imposible. Este momento establece el tono de desesperación cómica que caracterizará el resto del filme. El segundo giro crítico llega con la introducción del mercado negro de juguetes, donde el filme alcanza su punto más oscuro al sugerir que la criminalidad prospera alimentándose de la desesperación parental. Finalmente, el tercer acto subvierte las expectativas al transformar a Howard literalmente en Turbo Man, una solución que algunos críticos consideraron demasiado fantasiosa pero que funciona como la culminación lógica de la premisa. El padre se convierte en el héroe que su hijo imaginaba. La construcción de conflictos opera en múltiples niveles simultáneamente. El conflicto externo obvio es la competencia por conseguir el juguete, personificado en la rivalidad con Maire Larrabee. Sin embargo, el verdadero antagonismo surge de las propias limitaciones de Howard. Su procrastinación, su incapacidad para priorizar correctamente y su creencia errónea de que el amor puede expresarse mediante objetos materiales. Ted Maltin, el vecino perfecto, funciona como un antagonista secundario que representa todo lo que Howard no es. Presente, atento, competente en las labores domésticas. Esta triangulación de conflictos permite que la película explore simultáneamente temas de masculinidad, paternidad y consumismo sin que ninguno domine completamente la narrativa. Las tramas secundarias están inteligentemente tejidas para reflejar y amplificar el conflicto central. La historia de Maire Larrabee sirve como espejo distorsionado de Howard, mostrando qué sucede cuando la desesperación paternal se lleva hasta extremos patológicos. El cartero que al borde del colapso nervioso representa la clase trabajadora aplastada por las expectativas imposibles de la sociedad de consumo. La subtrama de Ted acosando a Liz funciona simultáneamente como alivio cómico y como recordatorio de lo que Howard arriesga a perder. No solo a su hijo sino a toda su familia. Estas líneas narrativas convergen orgánicamente en el desfile final, donde todas las tensiones establecidas encuentran resolución. El guión incluye varias escenas eliminadas y versiones alternativas que revelan las tensiones creativas durante el desarrollo. Una secuencia extendida en la casa de Jamie habría explorado más profundamente la desilusión del niño con su padre, pero fue recortada por considerarse demasiado oscura para el tono general. Otra escena mostraba a Howard contemplando simplemente admitir su fracaso ante su hijo, un momento de honestidad brutal que los productores temieron podría desinflar la energía cómica. Estas decisiones editoriales revelan el constante equilibrio que los creadores intentaban mantener entre la sátira mordaz y el entretenimiento familiar accesible. La composición final del relato opta por un cierre circular que reafirma valores tradicionales después de someterlos a un escrutinio despiadado. Howard logra tanto conseguir el juguete como convertirse literalmente en el héroe, pero el filme sugiere que esta transformación ocurre no por la adquisición del objeto sino por su voluntad de hacer el ridículo públicamente por su hijo. El abrazo final entre padre e hijo en medio del caos del desfile funciona como una imagen de reconciliación que trasciende el cinismo que había dominado gran parte de la película. Sin embargo, algunos críticos han señalado legítimamente que este final traiciona la premisa satírica al recompensar finalmente a Howard con exactamente lo que buscaba, socavando potencialmente el mensaje anticonsumista. Howard Langston emerge como un protagonista complejo cuya aparente simplicidad esconde capas de caracterización cuidadosa. No es el héroe de acción invencible que el público asociaba con Schwarzenegger sino un hombre común atrapado en circunstancias extraordinarias de su propia creación. Su profesión como vendedor de colchones es significativa. Trabaja en una industria que literalmente vende comodidad y descanso, ironía cruel para alguien que nunca se permite descansar de sus obligaciones laborales. La decisión de hacerlo un inmigrante exitoso que ha alcanzado el sueño americano añade otra dimensión, sugiriendo que su workaholismo proviene de un deseo de validar su lugar en la sociedad estadounidense mediante el éxito material.
El arco de transformación de Howard sigue patrones clásicos del héroe cómico llevado a territorio físico extremo. Comienza la película en una posición de negación, convencido de que puede compensar su ausencia emocional con un gesto material simple. Cada obstáculo que enfrenta lo despoja progresivamente de su dignidad. Es golpeado, humillado, engañado y eventualmente arrestado. Esta humillación ritual no es gratuita sino necesaria para romper la armadura de autoengaño que Howard ha construido. Solo cuando ha perdido literalmente todo, incluida su ropa en la escena del desfile, puede finalmente conectarse auténticamente con lo que realmente importa. Esta desnudez metafórica precede a su transformación en Turbo Man, sugiriendo que debe despojarse de su identidad falsa antes de poder convertirse en el héroe que su hijo necesita. Las contradicciones internas de Howard proporcionan la mayor riqueza dramática del personaje. Genuinamente ama a su familia pero constantemente prioriza el trabajo sobre ellos. Reconoce la absurdidad del consumismo navideño pero participa en él sin cuestionar hasta que las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Estas contradicciones no son presentadas como fallas morales sino como síntomas de una cultura que exige simultáneamente que los padres sean proveedores y presentes, profesionalmente exitosos y emocionalmente disponibles. La película no resuelve estas tensiones sino que las expone, permitiendo que la audiencia se vea reflejada en las luchas de Howard sin sentirse juzgada. Mayren Larrabee funciona nominalmente como antagonista pero su construcción dramática subvierte las expectativas del rol. No es un villano malvado sino otro padre desesperado cuya psicología se ha desestabilizado bajo las presiones laborales y familiares. Su profesión como cartero es significativa en múltiples niveles. Representa al trabajador del servicio público sobrecargado, aquellos invisibles que mantienen funcionando la infraestructura del consumismo pero raramente reciben reconocimiento. El estrés acumulado que lo acerca al famoso fenómeno de ego impostal añade un matiz perturbador a lo que podría haber sido simplemente un rival cómico. La película juega inteligentemente con los estereotipos raciales al hacer que Mayren, interpretado por el afroamericano Sinbad, no sea un matón o criminal sino otro padre de clase trabajadora atrapado en el mismo sistema que Howard. La relación entre Howard y Mayren evoluciona de competencia a camaradería caótica, reflejando cómo las circunstancias extremas pueden revelar nuestra humanidad compartida. Sus enfrentamientos más memorables, como la pelea en el almacén de los santas fraudulentos o la persecución por el desfile, funcionan como ballets de violencia cartonesca donde la hostilidad real se mezcla con un absurdo que desnuda la futilidad de su rivalidad. En cierto sentido, son aliados inconscientes en una guerra contra un sistema que los ha convencido de que su valor como padres depende de su capacidad de adquisición material. Esta lectura transforma su relación de simple antagonismo a comentario social sobre cómo el capitalismo tardío enfrenta a la clase trabajadora entre sí. Los personajes secundarios funcionan como arquetipos satíricos que pueblan el paisaje consumista que Howard debe atravesar. Ted Maltin, interpretado por Phil Hartman en su última actuación cinematográfica estrenada en vida, encarna la masculinidad performativa del vecino perfecto. Su caracterización evita convertirlo en un rival romántico tradicional al hacerlo levemente patético en su necesidad de validación. Hartman, con su talento para la comedia deadpan, aporta capas de incomodidad a cada escena, haciendo que las interacciones aparentemente amigables de Ted resumen una amenaza velada. La tragedia personal del actor, quien sería asesinado por su esposa en mayo de 1998, añade una capa involuntaria de melancolía a sus escenas que resuena diferente en visiones contemporáneas. Liz Langston, interpretada por Rita Wilson, podría haber sido simplemente la esposa comprensiva o la regañona estereotípica, pero el guión le otorga agencia y perspectiva propia. Representa la voz de la razón que Howard ha ignorado durante meses, recordándole 2 semanas antes que debía comprar el juguete. Su frustración no es caprichosa sino el resultado acumulado de decepciones repetidas. Las escenas entre Liz y Ted funcionan como recordatorio constante de lo que Howard arriesga. No solo su hijo sino el respeto y amor de su esposa. Wilson aporta calidez y humor a un rol que fácilmente podría haber caído en el cliché, encontrando momentos de complicidad con la audiencia que reconocen la absurdidad de la situación sin juzgar duramente a ninguno de los personajes. Jamie Langston, interpretado por Jake Joy 2 años antes de su infame participación en The Phantom Menace, es quizás el elemento más arriesgado de la película.
Los cineastas debían encontrar el balance entre hacer al niño suficientemente desilusionado con su padre para justificar la premisa, pero no tan amargado que resultara antipático. Lloyd logra capturar esa cualidad de esperanza herida que caracteriza a los niños que han aprendido a no esperar mucho pero no han renunciado completamente. Su obsesión con Turbo Man refleja cómo los niños internalizan los mensajes consumistas, pero también revela su deseo más profundo. Tener un padre que sea un héroe, aunque sea solo simbólicamente. Las relaciones entre personajes evolucionan orgánicamente a través de conflictos que revelan verdades incómodas sobre cada uno. La dinámica Howard-Liz transita de la tensión reprimida a la confrontación abierta y finalmente a la reconciliación ganada, no regalada. La película no toma el camino fácil de hacer que Liz simplemente perdone a Howard. Ella debe ser convencida mediante acciones, no palabras. La relación padre-hijo sigue un arco similar. Jamie ha aprendido a protegerse emocionalmente de las decepciones de su padre, pero cuando Howard finalmente aparece como Turbo Man, su alegría no es por el juguete sino porque su padre finalmente cumplió una promesa, aunque de forma completamente inesperada. La gramática visual de Jingle All the Way establece desde su apertura un mundo ligeramente exagerado donde el realismo coexiste con la farsa cartonesca. El director de fotografía Victor J. Kemper, veterano de la comedia con créditos que incluyen Xanadu y Pee-Wee's Big Adventure, emplea una paleta cromática saturada que enfatiza los rojos, verdes y dorados asociados con la Navidad. Esta elección no es meramente decorativa sino que refuerza temáticamente la comercialización del festejo. Todo en el mundo del filme parece diseñado para seducir al consumidor. Los interiores cálidos del hogar de los Langston contrastan deliberadamente con los espacios fríos e impersonales de los centros comerciales, sugiriendo visualmente el conflicto entre los valores familiares auténticos y el consumismo deshumanizado. La composición del encuadre favorece marcos amplios que capturan el caos de las multitudes durante las secuencias de compras. Levant y Kemper utilizan frecuentemente la cámara en mano para las escenas de acción, generando una sensación de inmediatez y descontrol que refleja el estado mental de Howard. Sin embargo, esta técnica no se emplea indiscriminadamente durante momentos de reflexión o escenas familiares íntimas. La cámara se estabiliza y los planos se vuelven más formales, estableciendo un ritmo visual que alterna entre el frenesí y la quietud. Esta modulación visual mantiene a la audiencia comprometida sin agotarla con caos constante. El uso del color evoluciona sutilmente a lo largo de la película para reflejar el viaje emocional del protagonista. Las escenas iniciales están dominadas por tonos cálidos que sugieren confort hogareño, aunque ligeramente desaturados para indicar la desconexión de Howard de su familia. A medida que avanza su odisea, los ambientes se vuelven progresivamente más fríos y hostiles. El azul gélido del exterior invernal, los tonos fluorescentes de las tiendas, la iluminación amarillenta del almacén criminal. El clímax del desfile reintroduce colores vibrantes y cálidos, sugiriendo visualmente la restauración del equilibrio y la reconexión familiar. La iluminación opera en múltiples registros semánticos simultáneamente. Las luces navideñas omnipresentes funcionan como recordatorio constante del aspecto comercial de la festividad, pero también evocan la magia infantil que Howard busca recuperar. Durante las secuencias nocturnas, estas luces crean una cualidad onírica que permite que los elementos más fantásticos de la trama parezcan plausibles dentro del mundo establecido. La decisión de filmar gran parte de la película bajo luz natural difusa de Minnesota, aprovechando el semi-wintry weather que atrajo al estudio, ancla incluso las secuencias más absurdas en una realidad física tangible. La selección de ópticas revela decisiones conscientes sobre cómo querían que la audiencia experimentara diferentes momentos. Los lentes gran angular dominan las escenas multitudinarias, exagerando la densidad de las masas consumidoras y haciendo que Howard parezca pequeño y vulnerable en medio del caos. Para las escenas de acción física, se emplean telefotos que comprimen el espacio y hacen que los encuentros parezcan más violentos y caóticos de lo que realmente son. Los primeros planos se reservan para momentos de revelación emocional, permitiendo que las expresiones de Schwarzenegger comuniquen la frustración y eventual iluminación de Howard sin depender del diálogo. El movimiento de cámara está coreografiado para enfatizar tanto la comedia física como los momentos dramáticos. Las secuencias de persecución emplean extensos movimientos de seguimiento que mantienen a Howard en el centro del encuadre mientras el mundo caótico se mueve alrededor de él, una metáfora visual de su incapacidad para controlar las circunstancias.
Los movimientos de grúa se utilizan estratégicamente para revelar la escala de los ambientes, particularmente en el Mall of America, donde la vastedad del espacio comercial comunica visualmente la magnitud de la tarea de Howard. Durante el clímax del desfile, los movimientos de cámara se vuelven más elaborados y cinematográficos, elevando literal y figurativamente el tono de la secuencia. El montaje de Jingle All the Way adopta un ritmo que oscila entre el frenético y el contemplativo, creando una estructura de pulso que mantiene a la audiencia comprometida sin agotarla. El editor Adam Weiss, quien había trabajado previamente en películas de acción, aporta técnicas de ese género a la comedia, empleando cortes rápidos durante las secuencias físicas que fragmentan el espacio y el tiempo para máximo efecto cómico. Sin embargo, estas ráfagas de edición rápida están puntuadas por momentos de respiración donde el filme permite que las escenas se desarrollen en tiempo real, creando un contraste que enfatiza tanto el caos de la búsqueda como los momentos de conexión emocional. La construcción del ritmo narrativo mediante el montaje refleja la escalada progresiva de la desesperación de Howard. Las primeras escenas en tiendas se editan con cortes relativamente pausados que permiten que la comedia surja de las actuaciones y el diálogo. A medida que la situación se vuelve más urgente, el ritmo se acelera. Los cortes se acortan, las transiciones se vuelven más abruptas, y el tiempo entre obstáculos se comprime. Esta aceleración no es meramente estilística sino que refleja cómo la presión temporal distorsiona la percepción de Howard, arrastrando a la audiencia a su estado mental cada vez más frágil. Las transiciones entre secuencias emplean técnicas creativas que mantienen el momentum mientras establecen cambios de localización. En lugar de fundidos tradicionales, el filme frecuentemente utiliza cortes directos que yuxtaponen elementos visuales contrastantes. Del calor del interior familiar al frío exterior invernal, de la calma doméstica al caos comercial. Estas transiciones bruscas refuerzan temáticamente la ruptura entre el mundo privado de los valores familiares y el espacio público del consumismo desenfrenado, sin necesidad de subrayar el punto mediante diálogo. El uso del montaje paralelo durante las secuencias finales crea tensión al mostrar simultáneamente múltiples líneas de acción convergiendo. Mientras Howard se transforma en Turbo Man, vemos a Liz y Jamie en el desfile, a Mayren ejecutando su propio plan desesperado, y a los oficiales de policía cerrándose sobre ambos protagonistas. Este tejido de narrativas separadas pero interconectadas genera suspense incluso cuando la audiencia sabe que estamos en una comedia, demostrando cómo el montaje puede manipular las respuestas emocionales independientemente del género. Las pausas y momentos de silencio, aunque escasos en una película tan cinética, funcionan como puntos de puntuación emocional crucial. El momento en que Howard se sienta derrotado en su auto, contemplando su fracaso antes del clímax final, está marcado por una quietud inusual en el filme. La ausencia de música y el montaje más pausado permiten que tanto el personaje como la audiencia procesen la magnitud de lo que ha ocurrido. Estos momentos de respiración son esenciales para que la transformación final resuene emocionalmente. Sin ellos, el filme sería una sucesión agotadora de gags sin peso dramático. El compositor David Newman, miembro de la legendaria familia Newman de compositores cinematográficos, creó una partitura que equilibra elementos de comedia física, nostalgia navideña y acción aventurera. Newman venía de componer scores para películas como The Sandlot y The Flintstones, y su estilo característico mezcla orquestación exuberante con melodías memorables que refuerzan sin dominar la narrativa visual. Para Jingle All the Way, Newman concibió una partitura que funcionaría en múltiples registros. Debía ser suficientemente juguetona para las secuencias cómicas, emocionante para las persecuciones, y conmovedora para los momentos familiares. El tema principal del filme, aunque no tan icónico como otros temas navideños cinematográficos, captura efectivamente la dualidad del proyecto. La melodía combina elementos del género de aventuras clásicas con motivos navideños reconocibles, sugiriendo que el viaje de Howard es simultáneamente una odisea épica y una farsa estacional. La orquestación prominente con metales y percusión refuerza el aspecto de acción física, mientras que las cuerdas aportan la calidez emocional necesaria para los momentos de reflexión. Esta versatilidad temática permite que la música se adapte fluidamente a los cambios tonales frecuentes del filme. Los leitmotivs asociados con personajes específicos ayudan a la audiencia a navegar la narrativa compleja. Howard tiene un tema que evoluciona a lo largo de la película. Inicialmente confiado y optimista,
Se vuelve progresivamente más frenético y desestructurado a medida que su situación se deteriora, antes de resolverse triunfalmente en el clímax. Mairen tiene su propio motivo musical que incorpora elementos de comedia nerviosa, reflejando su psicología inestable. Estos temas nunca son tan obvios como para distraer, pero proporcionan continuidad emocional que ayuda a la audiencia a rastrear los arcos de los personajes incluso en medio del caos visual. La decisión de incorporar canciones navideñas clásicas junto con la partitura original crea una capa adicional de comentario irónico. Temas como Jingle Bell Rock y Rockin' Around the Christmas Tree suenan frecuentemente durante las escenas más caóticas de consumismo desenfrenado, creando un contraste entre el espíritu festivo que las canciones evocan y la realidad brutal que muestran las imágenes. Esta yuxtaposición no es sutil pero resulta efectiva, permitiendo que el filme critique el consumismo mientras abraza simultáneamente la estética navideña que el público espera de una película estacional. El trabajo sonoro más allá de la música merece reconocimiento particular por cómo construye el paisaje acústico del consumismo. Las secuencias en centros comerciales están saturadas de capas de sonido. Anuncios por los altavoces, conversaciones superpuestas, música ambiental de villancicos, el crujir de bolsas de compras. Esta densidad acústica no es accidental sino diseñada para transmitir la naturaleza abrumadora de estos espacios, donde la estimulación sensorial constante está calculada para inducir estados emocionales que facilitan las compras impulsivas. Los momentos en el hogar de los Langston, por contraste, están marcados por un diseño sonoro más limpio y espacioso, reforzando la dicotomía entre el santuario familiar y el caos exterior. Los efectos sonoros durante las secuencias de comedia física están exagerados al estilo del cine de acción clásico, añadiendo impacto cómico a los golpes y caídas. Este tratamiento hiperrealista del sonido recuerda técnicas de los dibujos animados, apropiado dado que gran parte del humor físico de la película adopta una lógica cartonesca. Los sonidos de los juguetes, particularmente las frases grabadas de Turbo Man que se repiten obsesivamente, funcionan como comentarios irónicos sobre cómo el marketing infiltra cada aspecto de la experiencia infantil contemporánea. El contraste entre música y silencio se emplea estratégicamente para manipular respuestas emocionales. Durante la secuencia del almacén con los santas fraudulentos, Newman compone una pieza que combina elementos de filme noir con comedia slapstick, creando una atmósfera de peligro cómico. Sin embargo, cuando la escena alcanza su clímax violento, la música se detiene abruptamente, permitiendo que solo los sonidos diegéticos de la pelea resuenen. Esta ausencia de score hace que la violencia parezca repentinamente más real y perturbadora, recordando a la audiencia que bajo la farsa existe una desesperación genuina y potencialmente peligrosa. El subtexto filosófico más evidente del filme gira alrededor de la mercantilización de las relaciones afectivas en el capitalismo tardío. Howard no es únicamente un mal padre sino un producto de un sistema económico que ecuaciona valor personal con productividad laboral y éxito material. Su ausencia crónica no proviene de malicia sino de la interiorización de estos valores. Trabajar más para proveer mejor es presentado como virtud paternal, incluso cuando erosiona las conexiones emocionales que supuestamente justifican ese trabajo. La película expone esta contradicción sin resolverla completamente, reconociendo que las presiones económicas reales limitan las opciones de familias de clase trabajadora. La transformación del amor en Commodity alcanza su expresión más literal en el juguete Turbo Man. El muñeco no tiene valor intrínseco, su precio exorbitante en el mercado negro refleja únicamente la construcción artificial de escasez mediante marketing calculado. Sin embargo, para Jamie, el juguete representa algo más profundo. La evidencia de que su padre lo escucha, lo comprende, y considera sus deseos lo suficientemente importantes como para actuar. Esta dimensión simbólica del objeto revela cómo el capitalismo exitosamente se infiltra en nuestras necesidades emocionales más profundas, haciendo que la expresión del afecto parezca imposible sin la mediación de productos comerciales. Las interpretaciones políticas del filme varían según el marco ideológico del observador. Desde una perspectiva conservadora, la película reafirma valores familiares tradicionales y critica la erosión de estos por la cultura del trabajo excesivo y el materialismo. El arco de Howard puede leerse como un retorno a prioridades correctas. Familia sobre carrera, presencia sobre provisión material. Desde la izquierda, el mismo material puede interpretarse como crítica al capitalismo que hace imposible balancear trabajo y familia,
especialmente para clases trabajadoras que no tienen el lujo de reducir horas laborales sin consecuencias económicas severas. La dimensión racial del casting es imposible de ignorar, particularmente la decisión de hacer que Maïren Larabee sea afroamericano. Algunos críticos han señalado que al presentar un cartero negro al borde del colapso violento, la película coquetea peligrosamente con estereotipos raciales sobre la amenaza negra. Sin embargo, una lectura más generosa sugiere que Sinbad aporta humanidad y vulnerabilidad al rol que desafía estas lecturas simplistas. Maïren no es presentado como inherentemente violento sino como alguien colapsando bajo presiones similares a las de Howard, y la película toma cuidado de mostrar que ambos hombres, independientemente de su raza, están atrapados en el mismo sistema explotador. El filme está poblado de símbolos y metáforas visuales que refuerzan sus temas sin subrayarlos pesadamente. El Mall of America, donde se rodaron varias secuencias clave, funciona como símbolo de la catedral del consumismo estadounidense. Un espacio diseñado para el culto mercantil, completo con arquitectura imponente y multitudes de fieles consumidores. La decisión de ambientar escenas cruciales en este templo secular no es accidental sino que subraya cómo las compras se han convertido en el ritual comunal dominante de la sociedad contemporánea. El reno que ataca repetidamente a Howard funciona como un símbolo cómico pero punzante de cómo la naturaleza, incluso en su forma domesticada de mascota decorativa, se rebela contra la comercialización de la Navidad. Cada encuentro con el animal escala en violencia, sugiriendo que hay fuerzas que resisten la mercantilización total de la experiencia humana. Esta lectura puede parecer excesivamente simbólica para lo que es esencialmente un gag recurrente, pero la insistencia del filme en regresar a esta imagen sugiere que los creadores reconocían su potencial metafórico. Las repeticiones visuales crean rimas estructurales que refuerzan el mensaje temático. Howard falla repetidamente en llegar a tiempo a eventos importantes para su hijo. La graduación de karate al inicio, varias promesas durante la película, y casi el desfile final. Cada iteración de este patrón aumenta las apuestas y profundiza nuestra comprensión de cómo los hábitos se convierten en destino. La ruptura de este patrón cuando finalmente aparece como Turbo Man obtiene mayor peso emocional precisamente porque la película ha establecido meticulosamente la expectativa del fracaso. El final de la película ha sido objeto de considerable debate crítico. Howard consigue tanto el juguete como convertirse en el héroe, aparentemente validando su búsqueda obsesiva del objeto material. ¿Socava esto el mensaje anticonsumista que el filme había construido durante 80 minutos? Una lectura superficial sugiere que sí, que la película finalmente retrocede ante sus propias implicaciones radicales. Sin embargo, una interpretación más matizada reconoce que Howard no consigue el juguete mediante las vías consumistas normales sino a través de un acto de amor genuino. Su voluntad de humillarse públicamente en el desfile, transformándose literalmente en Turbo Man para su hijo. La ambigüedad del final permite múltiples lecturas coexistentes. El filme puede ser visto como una celebración del padre que finalmente prioriza correctamente, o como una confirmación cínica de que el sistema siempre gana. Howard debe participar en el espectáculo comercial del desfile para probar su amor, y el niño finalmente recibe el objeto material que deseaba. Esta multiplicidad interpretativa no necesariamente indica confusión de los creadores sino reconocimiento de que las contradicciones expuestas no tienen resoluciones fáciles. Las familias reales deben navegar estos mismos dilemas sin la conveniencia de una transformación mágica en superhéroe. El estreno de Jingle All the Way el 22 de noviembre de 1996 fue calculado para capturar la audiencia del fin de semana de Acción de Gracias, tradicionalmente el inicio de la temporada de compras navideñas. La estrategia de marketing enfatizó tanto la star power de Schwarzenegger como el aspecto familiar de la historia, intentando atraer tanto a fanáticos del actor de acción como a padres buscando entretenimiento apropiado para sus hijos. Los trailers destacaban las secuencias de comedia física y momentos emotivos, tratando de vender la película como una mezcla de acción, humor y art. La recepción inicial de la crítica fue mayoritariamente negativa, con un consenso de que el filme sufría de un tono desigual que no lograba balancear efectivamente la sátira con el slapstick. Roger Ebert otorgó 2 estrellas, comentando que la premisa ofrecía potencial para comentario social incisivo pero que la ejecución favorecía gags físicos predecibles sobre exploración temática genuina. Kenneth Turan de Los Angeles Times fue particularmente mordaz,
describiendo la película como un vehículo formulaico que desperdiciaba su premisa prometedora en favor de payasadas que insultaban la inteligencia de la audiencia. El consenso crítico en Rotten Tomatoes eventualmente se establecería en 16%, uno de los scores más bajos para una película que posteriormente alcanzaría estatus de clásico de culto. Algunos críticos defendieron aspectos específicos del filme. Sinbad recibió elogios casi universales por inyectar energía caótica y humanidad a lo que podría haber sido un rol unidimensional. Phil Hartman también fue destacado por su habilidad para hacer que Ted Maltin fuera simultáneamente encantador y repulsivo, un balance delicado que requería su timing cómico característico. La dirección de Levant recibió reconocimiento por su manejo competente de las secuencias de acción a gran escala, particularmente el clímax del desfile que fue descrito incluso por detractores como visualmente impresionante. La performance en taquilla contó una historia diferente a la recepción crítica. El filme abrió en cuarto lugar su primer fin de semana con $12.1 millones, detrás de Star Trek. First Contact, Space Hammer Anthem. Esta apertura modesta no presagiaba fracaso, y la película demostró tener patas largas, permaneciendo en cines durante la temporada navideña y beneficiándose del boca a boca familiar. Internacionalmente, el filme resonó particularmente bien, especialmente en Reino Unido donde debutó en primer lugar. El total global eventual de $129 millones contra un presupuesto de 75 millones representaba un éxito comercial respetable, aunque lejos del blockbuster masivo que el estudio había esperado dado el star power involucrado. Los debates profesionales que el filme generó revelaban tensiones más amplias dentro de la industria sobre el propósito del cine comercial. ¿Debían las películas familiares navideñas aspirar a algo más que entretenimiento superficial? ¿Podía la sátira social coexistir con la comedia slapstick sin diluir ambas? ¿Era justo criticar una película diseñada principalmente para audiencias infantiles por no desarrollar completamente sus ideas temáticas? Estas preguntas no tenían respuestas definitivas, pero Jingle All the Way servía como caso de estudio para explorarlas. La trayectoria de la película en varias exhibiciones reveló patrones interesantes. La presentación teatral original duró 89 minutos, una duración compacta que reflejaba el ritmo frenético de la narrativa. Versiones televisivas ocasionalmente incluían tomas alternativas o escenas extendidas que habían sido recortadas para mantener el momentum teatral. El lanzamiento en VHS en octubre de 1997 fue exitoso, beneficiándose del reconocimiento de marca establecido por el estreno teatral y encontrando nueva vida como alquiler familiar. El mercado de home video permitió que audiencias que habían evitado el cine descubrieran la película en el contexto menos demandante del hogar. La presencia de la película en la televisión durante las temporadas navideñas subsiguientes gradualmente construyó su reputación como un clásico estacional. Canales como ABC Family, posteriormente Freeform, la incorporaron en su rotación anual de programación festiva, donde la repetición constante familiarizó a nuevas generaciones con el filme. Esta exposición repetida operaba de manera diferente a una primera visión teatral. La familiaridad con los gags y giros argumentales permitía a los espectadores apreciar matices que podrían haber pasado desapercibidos inicialmente. El filme se beneficiaba del contexto televisivo donde los espectadores no lo juzgaban contra los estándares de cine artístico sino como entretenimiento estacional familiar. La influencia de Jingle All the Way en el género de la comedia navideña fue sutil pero discernible. Películas posteriores que exploraban la comercialización de la Navidad, como Fred Claus o Four Christmases, operaban en territorios temáticos similares aunque con diferentes niveles de éxito. La película estableció un template. Usar la temporada navideña como telón de fondo para explorar tensiones familiares reales mientras se envolvía el material en humor físico accesible. Esta fórmula sería refinada por proyectos subsiguientes, pero Jingle All the Way había demostrado tanto su potencial como sus peligros. Dentro de la filmografía de Brian Levant, Jingle All the Way representa un punto medio entre sus éxitos inequívocos como The Flintstones y trabajos posteriores que recibirían recepciones más tibias. El filme demostraba su capacidad para orquestar comedias físicas a gran escala con presupuestos sustanciales, una habilidad que lo mantendría empleable en Hollywood durante décadas. Sin embargo, también exponía sus limitaciones como autor visual. Donde directores como Spielberg o Joe Dante podían inyectar sus comedias familiares con personalidad visual distintiva,
el trabajo de Levant tendía hacia la competencia funcional sin un estilo visual particularmente memorable. Para Schwarzenegger, el filme era parte de una fase exploratoria en su carrera donde intentaba expandirse más allá del género de acción que lo había hecho famoso. Siguiendo Twins, Kindergarten Cop y Jr., Jingle All the Way continuaba su transformación en una estrella capaz de atraer audiencias familiares. La recepción mixta no dañó permanentemente su capital de estrella, pero sugería que su rango cómico tenía límites. Sus mejores actuaciones cómicas aprovechaban su presencia física imponente para crear contraste humorístico, pero cuando los guiones requerían más matices emocionales o timín verbal sofisticado, sus limitaciones como actor se hacían evidentes. La percepción de la película ha evolucionado considerablemente en las casi 3 décadas desde su estreno. Lo que fue recibido como un fracaso artístico en 1996 ha sido reevaluado por muchos como una sátira con clarividencia sobre la cultura del consumo que solo se ha intensificado con el tiempo. El advenimiento del comercio electrónico y la cultura del unboxing en redes sociales ha amplificado precisamente las tendencias que el filme criticaba. Black Friday, que en 1996 era principalmente un fenómeno estadounidense, se ha globalizado y digitalizado, con vídeos virales de compradores peleándose por televisores de pantalla plana que evocan directamente las escenas de Jingle All the Way. La relevancia contemporánea del filme también proviene de su exploración de la masculinidad en crisis. Howard Langston anticipa discusiones más recientes sobre cómo los hombres navegan expectativas laborales imposibles mientras intentan ser padres presentes. La película reconoce que esta tensión no es principalmente un fallo personal sino estructural, aunque finalmente retrocede ante las implicaciones totales de esta crítica. Audiencias contemporáneas, más conscientes de estas dinámicas sistémicas gracias a movimientos como el discurso sobre work-life balance y economía de gig, pueden apreciar los matices que críticos de 1996 no reconocieron. El legado trágico de Phil Hartman añade una dimensión involuntaria de melancolía a revisiones contemporáneas. Jingle All the Way fue la última película estrenada durante su vida, haciendo que cada aparición de Ted Maltin resuene diferente para audiencias conscientes del destino del actor. Su muerte en mayo de 1998, apenas 18 meses después del estreno del filme, transformó retrospectivamente cada escena en artefacto de un talento perdido prematuramente. Esta capa de significado no intencional demuestra cómo el contexto externo puede alterar fundamentalmente cómo percibimos una obra de arte. La actualidad de Jingle All the Way radica precisamente en su fracaso parcial de resolver las contradicciones que expone. Las familias contemporáneas enfrentan versiones amplificadas de las presiones que Howard experimenta. El comercio electrónico puede haber eliminado la necesidad de peleas físicas por juguetes escasos, pero ha intensificado la presión cultural de regalar productos cada vez más costosos y elaborados. Las redes sociales han añadido la dimensión adicional de performatividad. No solo debemos comprar los regalos correctos sino documentar y compartir esa generosidad. El filme dialoga con esta realidad contemporánea precisamente porque nunca pretendió ofrecer soluciones fáciles, solo exponer las contradicciones inherentes del capitalismo consumista encontrándose con valores familiares tradicionales que supuestamente defiende pero constantemente erosiona.